Vamos a comenzar a grabar. Ahora sí les voy a pedir que tengan la amabilidad de registrar su nombre y apellido y el curso para que quede un registro de sus presencias. Esto es clave, uno nunca sabe por qué, pero en principio está bueno tener un registro de este tipo de circunstancias a futuro, más que nada ante lo imprevisible, para tener recaudos. Así que bueno, les doy la bienvenida. Marcelo Ortiz Prat, quienes hablan, le da la bienvenida a una nueva clase de física. En este caso, lo que vamos a hacer es un relevamiento de los fenómenos físicos que estuvimos estudiando. Vamos a tratar de describir brevemente la ley de Coulomb nuevamente. ¿Para qué? Para comenzar de a poquito a tratar de meter un nuevo concepto, que es el concepto de campo, con la dificultad que implica este hecho. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es compartir pantalla y tratar de, primero, ponernos en nuestro punto de partida, el momento en el cual teníamos dos situaciones. Fíjense, ahí tengo un escenario. Me están quedando 10 minutitos, así que vamos a tener justo unos 10 minutitos para jugar con este escenario que implica esta simulación, por supuesto, de la Universidad de Pensilvania, en la cual lo que vamos a hacer es, de alguna manera, describir un fenómeno típico. Esta circunstancia, estos fenómenos ya lo estaban estudiando los griegos en la antigüedad, y les voy a ser totalmente franco. Más allá de lo que dicen los profesores de historia, en Egipto, hace más de 3000 años, ya se manejaba el tema de la electricidad. Y les propongo que investiguen si tienen ganas, tiempo y curiosidad sobre las vasijas de Babilonia. Las vasijas de Babilonia son unas jarras que se encontraron muy extrañas, todas agrupadas y ubicadas en un lugar, que son ni más ni menos que pilas. Lo que había que hacer era ponerle vinagre, y eso funciona como una pila eléctrica con de 1,5 volt, con lo cual lo que hacían era poner una a la otra todas conectadas en serie y levantar el voltaje. Eso para que tengan una idea. Y esto es del año 700, 800 a.C., mínimo, por abajo de una pata. Entonces, no hay que menospreciar el conocimiento humano. De la misma manera, les propongo lo siguiente. Si tienen la posibilidad de los recursos y las ganas, como siempre, vieron estos famosos laboratorios que yo, las primeras charlas, las clases les proponía de los proyectos. Hay una cosa que es muy interesante, que es una experiencia que hemos realizado, pero que tiene sus complejidades porque, en principio, con una rodaja de limón, una papa, uno puede generar voltaje tranquilamente. Ahí me está sonando la alarma del auto de un vecino, y justo tengo la ventana abierta. Con lo cual, bueno, calculo que lo deben tener de fondo. Pero si no lo tenemos, no tienen de fondo, es una excelente noticia, consecuencia de qué cosa, del hecho de que la inteligencia artificial está funcionando a pleno y reconoce que ese ruido no tiene que estar en nuestro video. Lo que les contaba es que nosotros agarramos una mina de 0,5 de grafito, la agarramos con dos cocodrilos y lo conectamos, por ejemplo, a una fuente de 19 volts aproximadamente de corriente continua, que sería la que alimenta una computadora tradicional, y eso mismo, por supuesto, sin enchufarlo todo y sin darle electricidad. Lo que agarramos es una botella de vidrio, las botellitas de yogur de vidrio, eso lo metemos adentro, después lo llenamos de agua, y con un plato lo damos vuelta de forma que baje el nivel de agua y se genere vacío, y que por supuesto ese carbón esté en el vacío. Si nosotros le generamos electricidad, tenemos una lamparita funcionando. Con lo cual, como podrán ver, no es tan difícil generar imágenes, ¿de acuerdo? Imágenes, luz eléctrica. Entonces, esto del conocimiento de la electricidad viene de antiguo. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de relacionar lo que los viejos griegos enunciaban como los dos tipos de materiales eléctricos, la lana y el ámbar. Nuestra versión moderna sería reemplazar la lana de un bicho, una cabra, por un pullover, que funcionalmente es lo mismo. Y vemos el pedacito de ámbar con el que frotaban y hacían sus experiencias, lo vamos a reemplazar por un globo. Eso es lo que estaríamos viendo. Entonces, básicamente, lo que estoy mostrándoles es cómo las estructuras atómicas, que por supuesto no tenían por ahí un conocimiento descriptivo coincidente con el que nosotros proponemos como modelo, porque la realidad del conocimiento es que nosotros siempre estamos trabajando y describiendo las cosas mediante modelos,
y nos permiten interpretar la realidad y nos permiten pronosticar y prever lo que está por ocurrir. La realidad es que no hay carguitas positivas y carguitas negativas que andan por ahí dando vueltas. Nosotros hicimos una construcción mental que nos permite describirla y mostrarlo para que se entienda fácilmente y transmitir el conocimiento, lo cual no invalida que haya otras formas diferentes de entender y manejar el concepto y el conocimiento con el mismo nivel de precisión y exactitud. Entonces, que no hubiera cargas positivas y negativas en la antigüedad, sino que hubiera dos clases materiales diferentes, es totalmente válido y tiene que ver con los modelos, con estructuras mentales y con nuestra historia. Entonces, bueno, volviendo a nuestra situación, la realidad es que nosotros estaríamos viendo esto realmente de esta manera. Estamos viendo el pullover, los globos, nosotros no estamos viendo cargas por allí, ¿de acuerdo? Nosotros, sin embargo, lo que vamos a ver es, si yo froto esto por acá, ¿qué ocurre? Fíjense, yo noto, acá hay una pared, noto que fíjense, noto este comportamiento, ¿de acuerdo? Ahí queda como pegadito, ¿sí? Ese fenómeno es lo que estamos viendo nosotros. Decimos, ¡wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, acá entran a funcionar los modelos. Voy a restablecer el funcionamiento del globo. Decimos, esto ocurre por alguna razón, esto ocurre por algún motivo. Entonces, bueno, decimos, bueno, acá nos inventamos un modelo. Nos inventamos el modelo de los átomos y las cargas y le ponemos los signos. Entonces decimos, bueno, lo que nosotros podemos hacer es representar todos los materiales con esas carguitas positivas y negativas que tienen disponibles. Y entonces explicamos de una manera razonable un fenómeno. Pero lo importante de esto es que nosotros estamos construyendo un modelo por detrás que nos permite explicar esto, ¿de acuerdo? Y que nos permite pronosticar en situaciones diferentes. Cuando nosotros hacemos un pronóstico y después vemos, investigamos si se cumple, decimos, ¡apa! Acá tendríamos una ley. Y esta es la construcción que estamos permanentemente haciendo con el método científico que nosotros en el mundo occidental implementamos de esta materia. Entonces fíjense qué estaríamos haciendo ahora. Estaríamos agarrando y estaríamos frotando de alguna manera el globo con nuestro pullover. ¿Qué fue lo que hice? De alguna manera capturé los electrones que fácilmente los puede liberar. Y entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, cargas positivas y negativas como imanes se atraen. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que en esta pared, que tienen, porque en realidad yo afané los electrones al pullover, pero nosotros, los fenómenos físicos, por ejemplo, cuando pasamos un globo cerca de nuestra piel y los pelitos se paran todos para arriba, lo que está ocurriendo es algo semejante a lo que ocurre en la pared. Fíjense, la presencia de todas esas cargas negativas en una parte del globo hacen que se genere una repulsión de las cargas negativas porque son las que se pueden mover. Las otras, las positivas y las negativas, digamos, que tenemos en el globo, no permiten, digamos, el movimiento de las cargas positivas. Es como que tuviéramos una malla con las cargas positivas y suelto las cargas negativas. Por eso pude agarrarlas en el caso del pullover. Entonces, fíjense que este fenómeno de atracción que yo estoy describiendo cumple con ciertas características. Entonces, lo que se nota es que, dependiendo de la distancia, cada vez es mayor. Entonces, pero claro, también hay un detalle. Fíjense que no es lo mismo esta ubicación acá. Fíjense que al principio se mueve lento y cada vez se mueve más rápido. Esto quiere decir que lo que estuvimos haciendo y esa ley tan buena, buena, tan piola, que es la ley de Coulomb, que nos permite calcular, nos está calculando en cada instante, pero cada vez que se produce un cambio de posición, hay que recalcular todo de nuevo. Y esto es un lío. Entonces, fíjense cómo se va generando el comportamiento. Hay una carga de repulsión, por un lado. Por un lado tendríamos la atracción de las cargas positivas que están en el caso de la pared con las negativas del globo, pero estas cargas negativas que se atraen desplazan las cargas positivas. Las cargas negativas, pues son todos como imancitos. Entonces fíjense el comportamiento. Y además, pasado cierto, fíjense que si yo lo tengo por acá, está quieto, no pasa nada. Ahora, si yo comienzo despacito, hay un momento que empieza a tener influencia el pullover,
y cada vez crece más, y ¡pam! Se produce un movimiento acelerado. ¿Qué pasaría con este otro globito si de alguna manera este, generamos algo? Vamos a restablecer la historieta, vuelvo todo al equilibrio y le meto un poquitito de carga por acá, y le meto un poquitito de carga por acá, y veamos, acá se produce una atracción, fíjense que el globo amarillo se nos genera cargas, estas se repelen, las cargas negativas se repelen, fíjense que por acá se atraen, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué interesante. Es más, vamos a restablecerlo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar las cargas por acá. Vamos a hacer lo mismo con las cargas que están lejos. Y vamos a dejar esas cargas negativas. Entonces, vean lo que pasa, ¿no? De alguna manera, acá se produce la atracción entre las negativas y las positivas. Nuevamente, ya estamos prácticamente... Me estarían faltando 5 personas que todavía no se reintegraron, así que calculo que en unos minutitos más estarán. Pero mientras tanto vamos ya grabando, a continuar con nuestra pantalla compartida, de forma tal que continuemos un poco revisando este fenómeno en el cual nosotros estábamos reemplazando, mostrando cargas. Fíjense, otra manera, yo podría agarrar y decir, bueno, para no tener este semejante descontrol de positivos y negativos, podríamos mostrarlo solamente la diferencia de cargas. Entonces, cuando tengo una carga positiva y una carga negativa, simplemente, sencillamente digo, está en equilibrio, con lo cual estaría mostrando los desajustes, ¿de acuerdo? Que me permiten. Pero claro, estos desajustes me impedirían de alguna manera, fíjense, explicar lo que está pasando a la derecha entre la pared y el globo. Por eso la importancia de mostrar la totalidad de las cargas, para entender cómo, entender en realidad, esto es un modelo que nos permite representar una manera con la cual nosotros nos imaginamos que está ocurriendo. La verdad, nadie tuvo la posibilidad de mirar a ver adentro de las moléculas qué se está pasando. Con lo cual esto es una construcción, un modelo, pero lo que tiene de piola es que explica muy bien lo que ocurre, los efectos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos pronosticando las causas y nosotros estamos verificando a través de efectos, ¿de acuerdo? Entonces acá tendríamos nuestro comportamiento. De todo esto que tenemos acá y que estamos viendo, surge tratar de ponerle medidas, porque acuérdense una cosa importante, este experimento, esta experiencia, que es muy divertida y muy piola, tiene una particularidad, no tiene mucho que ver con la física. ¿Por qué no tiene mucho que ver con la física? Bueno, por la sencilla razón de que, ¿qué estudiaba la física? Las propiedades de las cosas que se pueden medir. Entonces, esto pasa a ser física a partir del momento en que podemos medir. Y ahí entra a jugar nuestro amigo Coulomb. El tipo se tomó el trabajo de empezar a analizar qué pasaba con el bendito globo. Es decir, bueno, fíjense, ¿de qué depende? ¿Cuánto lo froté? Si lo froté mucho, si lo froté poco. Miren, hagamos esta experiencia un momento. Miren con qué rapidez se desplaza. Vamos a restablecer el globo, es decir, sin cargas. Y solo vamos a hacer una carguita pequeñita por acá. Y vamos a ver qué onda. Fíjense que tarda bastante más en moverse. Entonces dijo, epa, si yo froto, depende de lo que froto, depende de la cantidad de cargas. ¿Eh? Depende de la carga. ¿De qué carga depende? Y bueno, analicemos, fíjense, en las cargas 1, digamos, vamos a ponerle nombres, al pulóvero carga 1, al globo verde carga 2, a la pared carga 3, y entonces empezamos a mirar un poquitito y decís, epa, depende de la ubicación, depende de las cargas. ¿Y cómo es el cambio de posición? Fíjense que acá, cuando estoy lejos, viene despacito y cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Pero no es directamente proporcional porque se acelera muchísimo. Bueno, la cuestión que fue generando el amigo Coulomb, una serie de relaciones. No es fácil encontrar la vuelta. Tuvo que inventar una magnitud que era la carga eléctrica, que era la manera en que tenía de describir esto que nosotros estamos visualizando con positivos y negativos en azules y rojos que estamos viendo en nuestro dibujo. Fíjense qué interesante. Vamos del otro lado. Fíjense qué fuerza que hay acá, ¿no? Entonces, claro, fíjense que seguramente en esta posición
¿quién gana? El pullover. Pero en esta posición, ¿quién gana? El pullover también. Y en esta posición, epa, acá ganó la pared. Quiere decir que hay algo, ¿eh? Hay algo. Y ese algo trata de ser descrito mediante la ley que promueve Coulomb, que ahora vamos a hacer un pase, y acá ya estaríamos metiéndonos ya en modelos más abstractos para trabajar sobre esto. Vamos a darle a Bruno la entrada. Entonces, fíjense que, bueno, acá el primer punto podríamos tener, vamos a poner en equilibrio el sistema, es decir, vamos a hacer lo siguiente. Tengo, este sería mi pullover, este sería mi globo, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos acá. Pullover, globo verde, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos a decir, bueno, valores de carga. Y vamos a decir, cargas de distintos sentidos. Habíamos dicho que acá teníamos cargas mayoritariamente positivas. ¿Por qué? Porque afanamos las negativas y quedó desequilibrado el pullover. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle cargas positivas. ¿Cuánto? Y la verdad no tengo idea. Vamos a poner una magnitud 1 y vamos a ver qué onda. Y del otro lado, como habíamos dicho que eran negativas. Entonces, claro, en función de esto, vamos, ¿qué hacemos? Tratamos de decir, bueno, ¿y qué pasa si lo acercamos? Y fíjense que si lo acercamos, estamos hablando, esta es una escala, fíjense, en centímetros, ¿no? Comienzan como a aparecer fuerzas, ¿eh? Y estas fuerzas se atraen. ¿Ven cómo vamos representando de alguna manera? Entonces, vamos de nuevo. Fíjense que hay una correlación, ¿eh? Hay una correlación entre este comportamiento que estamos viendo acá, que estábamos estudiando en el primer bloque, ¿eh? En el cual tenemos el pullover con cargas positivas y nuestro globo con cargas negativas. Y por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las leyes acá, en la cual, de alguna manera, tenemos volcado a fórmulas esta experiencia que estábamos planteándoles. Entonces tenemos el pullover por aquí y tenemos el globo que lo acercamos. Y fíjense que cuanto más lo acercamos, ese movimiento que nosotros percibíamos es causado por una fuerza que cada vez es mayor. Y cuanto más la acercamos, más grande es y crece más rápido. Entonces, claro, seguramente, fíjense que este comportamiento, nosotros, si lo tenemos bastante cargado por acá, vamos a suponer que como le saqué y froté el pullover contra el mismo, vamos a tener el mismo tipo de cargas, en uno positivo y en uno negativo, porque lo que sobra en un lugar falta en el otro. Y vamos a tratar de estudiar el comportamiento, y fíjense qué interesante. Nosotros, en función de la distancia en centímetros, pues es son fuerzas que actúan cerquita, de lejos ni se notan. Pero fíjense cómo a medida que las acercamos, crecen y pasan realmente a ser fuerzas bastante importantes. Fíjense que acá estamos hablando de 1 kilonewton. 1 kilonewton es mucho. Si la tradujéramos, son 1000 newton, es una fuerza de 100 kilogramos aproximadamente. ¿Eh? No es poca cosa. Cuando tenemos esta carga, entonces empecemos a ver que se pueden generar fuerzas bastante impactantes, ¿eh? En este fenómeno. Ahora, ¿qué pasa? Esto es en un punto, en un instante. Entonces, si volvemos por acá, esto estaría ocurriendo en realidad con cada uno de estos globitos y se generan lo que se llama el principio de superposición de los efectos, en que se empiezan a sumar el efecto de cada una de esas carguitas positivas que yo tengo por acá, con las negativas, y se genera un efecto mucho más masivo. Y por eso lo que nosotros estamos viendo aquí, que es una sola carga a la que le damos magnitud, pasan a ser muchas cargas que se van amontonando y van generando influencias combinadas, porque las distancias también cambian. No es lo mismo el efecto que genera esta carga que está acá respecto del globo que la que está en la otra manga. Entonces, el efecto y la complejidad que va generando esto es muy, muy importante. ¿Y eso a qué nos lleva? Acá tendríamos, bueno, una buena descripción de los parámetros de las variables que describen la ley de Newton, tomando esta analogía que yo les contaba. Experimentamos, vemos qué pasa alrededor nuestro, tratamos de describirlo con una ley, y claro, y ahora vamos a tratar de meterle una vuelta de tuerca más y ver qué pasa.
Y entonces acá tendríamos, bueno, una carguita por acá. ¿Y qué ocurre? Normalmente, esto lo voy a desconectar todavía. Vamos a desconectar el nuevo idea, el nuevo concepto, que es el de campo eléctrico. Nosotros vamos a poner una carguita por ahí, pusimos una carguita positiva, vamos a poner una carguita negativa por acá. Acá tengo un sensor, entonces vamos a ver qué mide, acá tengo una regla, un sensor no es una regla. Vamos a ver cuánto tenemos por acá para medir. Fíjense, 130 centímetros, vamos a achicar la carga, vamos a achicarlo. Lo que estoy haciendo de alguna manera, ni más ni menos que lo que tenemos acá. Hasta ahora no hicimos más que esto, fíjense. Vamos a ver, tenemos la carga y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Acá tengo un poquito más de lugar, pero 6 centímetros. Vamos a tratar de tener 60 centímetros. Lo multiplico por 10 y listo. Ahí tendríamos mis distancias. Algo estaría pasando. Vamos a ver qué pasa con el escenario. Vamos a poner una cuadrícula para que nos ayude un poquitito. Es más, vamos a hacer así. Vamos a ponerla por acá. Vamos a ponerla por acá. Con la cuadrícula es más fácil. Y pues está fácil medir también. Vamos a poner la referencia acá. Y acá en nuestra cuadrícula que tenemos. Bueno, tenemos 102 en nuestra cuadrícula. No es una cuadrícula muy piola. Pero bueno. Ahí tendríamos nuestros 100, calculo yo. Ahí está. Era de 100. Bien. Solo que tenemos una escala que no, sensible. Entonces, bueno, veamos los sensores que tenemos con los famosos sensores. Fíjense qué pasa con esto, esto es importante. Si yo pusiera acá este sensor, lo que hace es mostrarme de alguna manera la acción, la fuerza que se genera en este punto, ¿no? Miren, yo puse esto acá. Vamos a poner otro sensor. Lo vamos a poner acá. Hay cosas raras que están pasando, ¿no? Las acciones de las fuerzas. Porque perdí mi sensor, esperen. Ahí está. Vamos a sacar el sensor. Entonces, fíjense cómo la acción de esta carga que tengo acá, en realidad en este punto cambia. Epa, acá hay algo raro. Vamos a hacer una cosa, esperen. Acá está pasando cosas raras. Yo puse sensores para medir la fuerza y digo, hay algo que está pasando que es raro. Porque yo dije, si no hay dos fuerzas, no pasa nada. Pero fíjense que yo simplemente puse sensores para medir fuerzas. ¿Qué es un sensor? No es ni más ni menos que una carga de prueba que tiene un valor unitario para que en la cuenta no moleste. Me aparecen fuerzas. Fíjense, entonces, claro, vamos a hacer una cosa. Esto lo voy a sacar. Voy a dejar, esto lo vamos a sacar también. Esto lo voy a sacar por acá. Esto lo voy a sacar por acá. Y digo, pongo una sola carga. Y volvemos a nuestra ley de Coulomb. Esa carga va a ser mi carga número 1 y la vamos a poner en la posición 0. Y vamos a comenzar a investigar qué pasa con otra carga. Pero ahora no le voy a poner a esta carga negativa que tengo, esta positiva 6. Acá lo que voy a hacer es poner una carga de prueba con un número que no me afecte las cuentas. ¿Y cuál sería el número que no me afecta las cuentas? Un número 1. Si yo quiero el efecto de carga positiva de atracción, con este valor tenemos un valor 1. Porque acuérdense, ¿cómo era la ley de Coulomb, la fórmula? Vamos a escribirla. La fórmula de la ley de Coulomb decía algo así, que el valor de mi fuerza, esto es el punto 1, el punto 2, ¿no? Entonces la fuerza 1, 2, la magnitud, porque la dirección las marcan las flechitas, dependía del medio en el que estaba, si era vacío era 9 por 10 a la 9, la constante de Coulomb, multiplicado por Q1, multiplicado por Q2, acá voy a poner una X chiquititas para que no nos olvidemos que está multiplicando, dividido, y acá voy a tener que hacer algo que tiene que ver con las matemáticas. ¿Qué es? Siempre los signos igual, poner la barra de la fracción entre los dos signos igual para no generar confusión. Distancia al cuadrado. Entonces, esta fórmula que tenemos acá describe esta relación, este comportamiento que estamos planteándole. Entonces, la carga 1 tiene un valor. Si yo a la carga 2 le pongo valor 1, ¿qué ocurre? Es como que me independizo de alguna manera de la carga 2. Es como si no estuviera. ¿Se entiende? Bueno, a esto
Nosotros lo que vamos a hacer es darle un nombre. Y ese nombre es sensor. Esta es una carga, pero tiene la particularidad de mostrarnos, fíjense que, qué efecto generaba las cargas cuando son del mismo signo, repulsión. Y cuando son de distintos signos, ¿qué generaban? Atracción. Entonces, mi sensor, ¿qué tipo de carga tiene? Fíjense, tiende a mostrar una fuerza que la aleja, con lo cual yo sé que este sensor tiene una carga positiva de repulsión. Es como si acá tuviéramos un +1 en esta carga. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de describirlo acá, +1. Entonces, por supuesto, cada vez que queremos acercar esto, tenemos que hacer fuerzas. Y ahí va dando los valores de la fuerza que tenemos que ejercer para poder seguir acercándolo. Que de alguna manera es lo que me está describiendo esto. Cuanto mayor es la fuerza, fíjense, si la tengo bien colineal, es decir, está justo en la línea, mi fuercita es colineal, va con la misma línea. Colineal quiere decir en la misma línea. En cuanto me zafé un poquitito, fíjense que aparecen los campos vectoriales. Entonces, fíjense que acá hay algo nuevo, acá hay algo distinto, porque fíjense que no importa la carga que yo ponga, esta cartita de prueba, donde la ponga, es como que el solo efecto, el solo hecho de tener esta carga genera algo en las inmediaciones, que es una propiedad que es independiente de las cargas que ponemos, de los sensores que usamos para medir. El solo hecho de usar el sensor para medir, de poner una carga, es la participación del observador modificando el sistema para ver qué está pasando. Y ahí nos damos cuenta. Pero la cuestión es, y lo que yo me pregunto, acá, en este campo que yo les estoy mostrando, ¿qué ocurre? Por el solo hecho de estar con una carguita puesta acá, hay una propiedad alrededor, hay lo que se llama un campo. Piensen lo siguiente, ustedes hoy a la mañana se levantaron de la cama, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se levantaron de la cama, imaginen lo siguiente, que agarran algo bastante pesado y lo apoyan en la cama. ¿Qué ocurre con el colchón? Por acción del campo gravitatorio, que es otro tipo de campo, ¿qué ocurre? Se produce una deformación del colchón, ¿de acuerdo? Entonces, el solo hecho de poner ese peso modificó todo lo que está alrededor. Desde el mismo punto de vista, estas cargas generan lo mismo alrededor, pero desde el punto de vista eléctrico. ¿Se entiende esta idea? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de describir de alguna manera esto. Entonces yo voy a poner un sensor por acá. Vamos a poner otro sensor por acá. Vamos a ver si me sale. Vamos a ir poniendo sensores en distintas posiciones. Esos sensores que voy poniendo en estas distintas posiciones, fíjense que tiene una particularidad. Es como que son salientes, ¿no? Da la sensación de que son salientes respecto de esa carga que yo puse en su momento. Veamos qué pasa si yo agarro esta carga y le pongo otra carga más acá. ¡Epa! Miren qué pasó. Vamos por más. Claramente las fuerzas dependen de la carga. Es como que es mayor. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo en la misma línea? Vamos a imaginarnos esta misma línea hasta este punto, ¿no? Por acá. Ah, esto es una cosa de loco. Si fuera exactamente la misma línea, ahí está, se me superponen las flechas. Voy a poner un poquitito desplazado para que se vean, pero cuanto más cerca, más grandes son las fuerzas. ¿Qué está ocurriendo acá? Ah, es un fenómeno que ocurre punto a punto y que depende drásticamente de la cantidad de carga que tiene. Miren lo que ocurrió acá. Bueno, ahí por suerte salir, metimos una caja de Faraday. Pero voy cambiando esto y miren cómo cambia todo. Cada instante es un cambio. Acá me voy a meter dentro de la caja y zafé. Y vuelvo a mi posición original. Muy loco es esto. Bueno, ahora, ¿esto cómo hago para dibujarlo? Esto es un bolonqui, realmente es un gran problema poder dibujar esto, porque tendríamos que dibujar flechitas en cada uno de los puntos de una manera que además van creciendo. ¿Cómo se? Porque fíjense, a la misma distancia, es cierto, fíjense que
las fuerzas prácticamente tienen, si yo trazara, vamos a intentar hacer algo muy loco. Vamos a tratar de alrededor, acá trazar, poner una circunferencia. Esto creo que es una circunferencia. Y en el centro, lo que voy a tratar de hacer es poner esta carga. Da la sensación que están en el centro. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a estudiar de nuevo esto, y decir, porque fíjense, yo lo que voy haciendo es decir, ahí estoy tratando de acomodarlo en el centro. Estoy tratando de pensar diferentes situaciones, diferentes ejemplos. Entonces vamos a hacer así. Vamos a ver qué pasa si yo pongo esto siempre a la misma distancia. Noten que hay algo raro que está pasando acá. Fíjense que todas las fuerzas, si bien tienen todas dirección y sentido distinto, todas tienen la misma magnitud. Qué loco que es esto, ¿no? Entonces fíjense que se cumple esta condición. Y por supuesto, si hay alguna pequeña diferencia, es porque yo le erré en colocarlo un poquitito más, un poquitito menos, ubicado respecto de esta circunferencia. Y por ahí no lo tengo tan al centro. Pero fíjense qué loco. De alguna manera, esa línea que yo hice alrededor me describe una magnitud y la podría asociar. Entonces, en lugar de dibujar todas esas flechitas, además fíjense, qué interesante, fíjense que si yo analizo esta fuerza acá, en el instante en que la apoyé el sensor en mi circunferencia, en ese lugar es perpendicular. Un instantecito, pero son perpendiculares, es la tangente. Entonces, yo podría empezar a pensar en dibujar en función de la ubicación, y le podríamos dar un espesor. Yo voy a hacer lo siguiente ahora. A esta voy a darle, vamos a escribir de nuevo, y lo que voy a hacer es aumentar el grosor y voy a poner mi primer liñita. Vamos a poner nuestra circunferencia. Oh, espero que me salga. No, no me va a salir ni de casualidad. Vamos a tener que empezar de nuevo. Vamos a hacerlo, pero ahora nos vamos a sistematizar. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a borrar de alguna manera la línea y nos vamos a ordenar un poquitito más. Voy a decir así. Fíjense que si yo me alejo, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que se me achica. Entonces tal vez pueda representar de alguna manera esto mismo, en lugar de poner todo este quilombo de flechas que se superponen, que se pierda el control, poner cada cierta distancia una circunferencia y hacerla más gruesa, más finita, en función del valor de la fuerza. Sería una manera de representarlo. Entonces yo lo que les propongo es lo siguiente. Voy a poner esto en blanco. Ahí me quedó todo en cero. Lo que voy a hacer ahora es borrar mi pizarra. Empezamos de nuevo. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Voy a arrancar. Vamos a poner la cuadrícula otra vez. Para ordenar un poquitito. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner con un buen formato una circunferencia. Que voy a tratar de que esté, vamos a decir, me sale. Ahí la tendría, casi la tendría dibujada bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a achicar un poquitito mi... Y vamos a tratar de dibujarla. No, espero que me quede... Bueno, la intención, mi idea, que no es tan sencilla como podrán ver, esa no me funcionó, así que voy a tener que venir un poquitito más abajo. Bueno, mi idea cuál era, se me está poniendo peliagudo el asunto. Ahí creo que logré hacer algo. No, no lo logré. Vamos a hacerlo más lejos. Ahí lo que estoy intentando es generar círculos concéntricos de alguna manera. A ver si representan, bueno, más o menos. Pero ¿cuál es mi intención? Yo digo, si yo pongo una carga acá, fíjense que ahí lo que tengo que hacer es sacar el campo eléctrico. Porque eran básicamente las distintas fuerzas. Fíjense que esto que estoy dibujando acá no es ni más ni menos que esto que estaba dibujando yo acá con los campos. Fíjense que yo pongo esto acá y pongo esto por acá, en la misma línea, lo voy a correr un poquitito para que se vea. Fíjense que hay una diferencia importante, pero en cada línea, en cada punto, todos los puntos que son equidistantes, ¿eh? Fíjense que tengo el mismo tamaño de los vectores, más o menos. Entonces, fíjense que nosotros podemos agarrar y a esto que estamos dibujando
ponerle un nombre. Todas estas flechas que salen, ponerle un nombre. Y ese nombre se llama campo magnético. Y depende de la fuerza. ¿Ven cómo, de alguna manera, esto que estábamos midiendo con los sensores, de alguna manera lo estamos representando directamente de otra manera, diferente? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es ya borrar mis circunferencias con un objetivo claro que sería decir, bueno, ya tiene sentido todo este quilombo de flechas que tiene que ver con estos sensores que yo he ido poniendo, y a eso lo vamos a llamar campo eléctrico. ¿Y qué es ese campo eléctrico? Básicamente es lo siguiente. Yo lo que hice fue, y acabé de apagar esto para tener una buena pizarra, y de nuevo poder escribir mi fórmula correspondiente a la ley de Newton, mi fuerza F12, la fuerza a la carga 2 le vamos a poner un nombre, carga de prueba. Y entonces vamos a decir que esto es igual a K0 multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2, dividido la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 al cuadrado. Esto no es ni más ni menos que la ley de Coulomb, que fue la que estuvimos haciendo. Ahora, fíjense que esta carguita que nosotros teníamos, que es mi famosa carga número 1, en realidad está. Y si yo pongo la carga 2, mi sensor, es que aparece esa fuerza, que sería mi fuerza 1-2, y que va cambiando en función de la posición, de la ubicación, etc. Ahora, la realidad es que yo me doy cuenta que hay una propiedad que está y que se manifiesta cada vez que yo pongo una carguita unitaria, una carguita de prueba. Entonces vamos a hacer una cosa, ¿cómo hago para tratar de describir esto que está alrededor de la carga 1? Pero que no sabemos que está hasta que nos acercamos y la percibimos. Bueno, a eso le vamos a llamar, le vamos a poner un nombre que es carga eléctrica. Campo eléctrico, no carga eléctrica. Carga eléctrica eran Q1, Q2. Campo eléctrico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir lo siguiente. ¿Y cómo lo voy a definir? Voy a agarrar y decir, bueno, miren, muchachos, esto vamos a hacer así. Primero voy a borrar los signos igual que tengo acá re lindo, para que me queden bien ubicados. Y luego lo que voy a hacer es, a este valor de acá, lo voy a dividir por Q2 que tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a borrarlo para que me quede más cómodo. En realidad yo lo hubiera puesto directamente, mi intención era escribirlo acá y me queda un poquito chueco, Q2. Y entonces a esto le vamos a poner un signo igual por acá. Es más, vamos a hacerlo así. Vamos a ajustar un poquitito. Vamos a hacer Q2, dividí Q2. Ahora, si yo divido por Q2, debo hacerlo a ambos lados de la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que si divido esto con esto se simplifica. A esta magnitud le vamos a dar un nombre, que es lo que yo decía, campo eléctrico. Le vamos a poner una letra, E. Si esto es un vector, esto es un vector y acá estaría nuestra magnitud. ¿De acuerdo? Este es el motivo del nuevo tema, el campo eléctrico. ¿Qué describe? Ni más ni menos que esto que está ocurriendo alrededor de esta carga, que tiene valores para los distintos puntos, pero que nosotros no lo percibimos hasta que pongamos una carga en ese campo eléctrico. Y fíjense qué interesante, porque ahora, si yo pongo otro campo acá, de golpe fíjense cómo empiezan a cambiar las cargas, ¿no? Qué loco, ¿no? Fíjense cómo la historia va cambiando. Y de alguna manera, fíjense que aparecen líneas, que serían ya líneas de campo, ¿no? Y fíjense que acá podríamos pensar que hay una línea así, es más, voy a deshacer esto, y vamos a cambiar y poner un color verde. Fíjense que hay como líneas así. Me da la sensación, ¿no? Que hay líneas de esta manera. Fíjense, y esto no vaya a saber uno dónde va. Y para acá se van para allá. ¿Ven cómo se van generando estas líneas? Bueno, estas líneas, que a su vez tienen una flechita, tienen un sentido, van de positivo a negativo.
como las fuerzas. Entonces fíjense que, de alguna manera, este campo, ¿qué es lo que va haciendo? Va describiendo cómo se comportan las fuerzas en el entorno, bueno, en este campo, en ese campo en el que ahí están interactuando ya dos fuerzas. Antes era una sola fuerza y era como si fuera el sol. Si la carga es positiva, los rayos salen hacia afuera; si la carga es negativa, todos hacia adentro. Y ahora lo vamos a repetir. Y acá tenemos un bipolo. Y esto está más que interesante, se está poniendo. Voy a borrar un poquitín la pizarra. Ya tenemos una definición de un nuevo concepto, que es el de campo eléctrico. Y lo que voy a hacer ahora es sacar cómo andamos de tiempo. Ya estamos terminando, fantástico. Pero hemos podido definir. Fíjense, mi campo eléctrico, ¿cómo sería? Equidistante, acá tengo mis líneas. ¿Mm? Me da la sensación que las líneas son de este estilo, fíjense, básicamente. Todo con flechitas hacia afuera, ¿por qué? Porque tengo una carga positiva. Ahora, si tengo una carga negativa, ¿qué pasa? Veamos. Ahí, bueno, ahí no hay nada. ¿Y ahí qué pasó? Siguen, pero son de este sentido. Entonces ya tenemos definido cómo es el campo de las cargas positivas, cómo es el campo de las cargas negativas y cómo es el campo de un dipolo. Un dipolo sería básicamente esto: una carga positiva y una carga negativa. Cuanto más las acercamos, más intenso es. Pero fíjense que esta es una buena distancia para ver el comportamiento de mi campo. Así que nosotros lo que tenemos es a la vista el concepto de campo eléctrico. Con lo cual, una cosa de locos realmente. Hermoso tema. Hemos definido desde lo experimental y totalmente en forma visual, hemos hecho un recorrido que nos permite ir del fenómeno, describir lo que ocurría primero con el pullover y el globo, luego tratar de ponerle una magnitud para poder estudiarlo desde el punto de vista de la física, y después decir, bueno, si yo tengo un pullover, porque a fin de cuentas, este cosito rojo que yo tengo acá, no es ni más ni menos que mi pullover, ¿eh? En el que estoy aumentando las cosas, ¿no? Fíjense, este sería el globo. Y esto es lo que pasaría en cualquier posición si yo pusiera una referencia. Fíjense, cuanto más cerca, más grande; cuanto más lejos, más chica. Pero fíjense que de alguna manera me está mostrando este campo hacia dónde apuntan las flechas. ¿Por qué? Porque con la ley de Coulomb, ¿qué teníamos? Solo podíamos definir la magnitud, pero la dirección, sentido y punto de aplicación dependía de la posición de las cargas en cada punto. Y acá estamos en presencia de lo que se denomina campo electrostático o campo eléctrico, ¿de acuerdo? Porque después hay un campo electromagnético que es distinto. Pero en principio, acá tendríamos nuestro famoso campo electrostático. Y fíjense cómo cambia con nuestro sensor en las distintas posiciones, y por supuesto depende de las cargas, depende de la distancia de campo. Vamos a hacerlo más simple para que sea fácil moverlo, ¿no? Las formas se mantienen, ¿eh? Y fíjense cómo va cambiando todo en función de la ubicación. Y es un fenómeno totalmente nuevo. Con lo cual, yo creo que es un buen momento para llegar al punto final del día de hoy, ¿no? Hemos, de alguna manera, recorrido. Voy a abrir un segundito, a ver si tengo a mano en el espacio que, por supuesto, ustedes no estarán viendo. Nos estarán quedando unos 10 minutitos todavía. En realidad nos están quedando 3 minutitos. Yo lo único que quería hacer era mostrarles el archivito con los apuntes de la teoría, como para mostrarles, donde tengo física, acá está física, segundo, no, tercero, apuntes de teoría, óptica, no, electricidad, es lo que estoy buscando yo. Calorimetría, ¿dónde tengo el apunte de electricidad? Estática, calorimetría, óptica, acá está, electricidad. Lo que quería mostrarles es
lo que estuvimos recorriendo hasta el momento con nuestro apunte teórico. Porque la verdad es lo que hicimos en esta secuencia de simulaciones, establecer todo el recorrido. Y miren, todavía no medí nada de voltaje, ¿eh? Porque acá tenemos 250 volts, ¿eh? Esto nos quedará para otro momento. Nosotros lo que hicimos hasta el momento fue simplemente reconocer algunos conceptos. Y acá tenemos, bueno, por supuesto, ahí está mi apunte, en el cual sobre electricidad hablamos de la carga eléctrica, la naturaleza, que fue lo que estuvimos recorriendo, algunas experiencias con las cuales pudimos empezar a tomar magnitud de los elementos. Acá tenemos un péndulo eléctrico, tenemos un electroscopio, como un electroscopio casero que se puede hacer, tenemos un generador de Van der Graaf, que no es ni más ni menos que un electroscopio cojudo para generar electricidad electrostática. Si vieron la serie Perdidos en el Espacio, esos motores modernos que se acercaban y que se les paraban todos los pelos, es por el gran campo electrostático que se generaba en ese motor, teóricamente, chamullo, pero porque no conocemos esos motores como son todavía. Pero la verdad que tenemos la ley de Coulomb, acá le dimos magnitud, encontramos la constante de proporcionalidad, vimos las unidades de medida, aplicamos un poco de trigonometría, en realidad estuvimos haciendo ejercicios con este tipo de situaciones. Acá empezamos con el famoso triángulo que los volvimos locos con la parte de la construcción matemática de vectores, que es un lío, pero la idea es fácil, es sencilla. Y entramos en este concepto que es el concepto de campo eléctrico, que es una cuestión medio rara, pero que de alguna manera describe, y acá tenemos nuestra definición de campo eléctrico, que es hasta donde llegamos en el día de hoy. Esta es la definición de campo electrostático. Y vamos a tomar el primer plano de pantalla para poder encontrar mi botoncito para volver. Acá voy a aumentar un poquitito mi tamaño y entonces fíjense que podemos empezar a trabajar y calcular también los campos eléctricos. Y acá tendríamos figuras representativas de las líneas de campo, que fue lo que estuvimos investigando en el día de hoy. Con lo cual, yo lo que le diría es que por hoy es más que suficiente.